días y bienvenidas y bienvenidos a todos al tema que nos reúne hoy para tratar un poquito. El tema de la meditación es un tema que hemos elegido para compartir esta mañana, y con ese tema no pretendo, a pesar de que es un tema trascendental, no pretendo que nos pongamos trascendentales. Lo que pretendo es, durante un ratito, tener una conversación que nos pueda conducir un poquito más allá de lo que es nuestro quehacer diario, nuestra vida cotidiana y demás. Y si a través de este tema podemos tener unas implicaciones en nuestra vida diaria, unas implicaciones significativas, pues yo creo que ha sido positivo, ¿no?, el hecho de estar aquí compartiendo un ratito. Yo voy a hablar, no sé exactamente cuánto tiempo, tiendo a hablar lo mínimo posible, pero puede ser que me extienda hasta 50 minutos. Y después, pues si os parece, pues compartimos inquietudes o lo que queramos compartir, ¿vale? Preguntas, y yo si las sé, las respondo, y si no, entre todos las vamos solucionando. Y también hablamos del taller de meditación que se va a empezar en el mes de noviembre, después del puente. Esta práctica de meditación de la que os comento es una práctica que viene de Oriente, de manera general. Pero no tenemos que olvidar que ya nuestros cristianos, nuestros místicos cristianos utilizaban esta técnica. Lo que pasa es que ahora, como hay mucho bombardeo, hay mucha influencia de Oriente, parece que todo la vemos como que es una práctica que nos viene de Oriente. Y lo que suele ocurrir con estas prácticas que nos vienen de fuera es que intentamos incorporarlas en nuestras vidas. Y de hecho es interesante, por lo que vamos a ir viendo a lo largo de la charla, que se pueda llegar a incorporar en nuestras vidas. Llega a ser tan interesante que incluso en el sistema educativo se nos está colando. Poco a poco, lentamente, de manera tímida, pero se está colando en el sistema educativo, y eso es interesante. No aparece como meditación, en algunos sitios sí, pero aparece más con la palabra mindfulness. Pero de alguna manera a lo que pretende llegar esa técnica es a la atención, con lo cual estamos trabajando un poco o estamos acercándonos a la meditación. Como decía, son técnicas que vienen de Oriente, y por ser un poco exóticas, son cosas que nos traen y que las incorporamos. Pero lo que ocurre con las cosas que nos vienen de fuera, dependiendo de cómo nos llegue, de la mano de quien nos llegue, puede ser que estas pequeñas perlas, porque son verdaderas perlas de sabiduría, nos lleguen vacías, nos lleguen desnaturalizadas. Es decir, que de todo lo que es la meditación puede ser que solamente nos quedemos con la forma, nos quedemos con el ritual, nos quedemos con la postura, nos quedemos con la parafernalia de lo que es la meditación. Entonces, es interesante que investiguemos un poco en esta línea. Fijaos hasta qué punto puede llegar a ser la meditación, o quedarnos en el cascarón, en la cáscara de la meditación, que muchas veces la gente va a hacer meditación porque dice que la relaja, o porque dice que reduce el estrés. ¿Y es verdad? Sí, claro que es verdad. Pero ese no es el objetivo de la meditación. Ese es un efecto secundario, es un daño colateral, como podemos decir. Está clarísimo que una persona que practica la meditación a lo largo de su vida encuentra mayores momentos de paz, mayores momentos de tranquilidad, su estrés se va reduciendo, pero no es porque diga practico meditación, sino por todo lo que conlleva el proceso. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Como decía, a pesar de que ha sido recomendada como una técnica de relajación y de reducción del estrés, la meditación tiene aspectos mucho más profundos, y su mayor potencial radica en el hecho de que nos ofrece a nosotros de manera personal la posibilidad de acceder a dimensiones de conciencia que se encuentran más allá del yo personal. Es decir, a través de la meditación nosotros podemos llegar a conectar con aspectos nuestros que están más allá de lo que estamos acostumbrados a manejar en nuestra vida diaria, ¿vale? En realidad no es que conecte con aspectos nuestros, sino que conecta con lo que realmente somos. Llega un momento en que ya no decimos que somos un cuerpo y tenemos un alma, sino que somos un alma y tenemos un cuerpo.
a esa conexión nos llega la meditación, ¿vale? Lo vamos a ir desgranando a lo largo de la charla. Actualmente hay mucha literatura donde podemos investigar acerca de la meditación. Hay muchísima literatura sobre ella. Las grandes religiones, la filosofía, las diferentes escuelas nos hablan y nos pueden ayudar a encontrar qué es la meditación. Incluso hay lugares que nos ofrecen la posibilidad de asistir a retiros, de asistir a talleres. Aquí mismo tenemos uno donde se puede venir a hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿qué es la meditación? Yo he estado recopilando diferentes acercamientos a lo que puede llegar a ser la meditación para transmitirlo en esta situación, en este momento. Y podemos llegarnos a encontrar tantos acercamientos a lo que es la meditación como autores o como escuelas. Aunque cuando al final terminas de investigar por los diferentes autores, por las diferentes escuelas, te das cuenta de que todos, independientemente de las palabras que usen, del lenguaje que utilicen, de la forma como lo expresen, todos están hablando de lo mismo. Al fin y al cabo, las palabras y el lenguaje no son nada más que vehículos para el pensamiento, para las ideas. Y la idea, después de recorrer diferentes filosofías, es la misma. La esencia es la misma. Y además, fijaros, una cosa curiosa que yo me he encontrado ahora en este momento preparando la charla, es que la mayoría de los autores no definen qué es meditación. Dicen el objetivo, el propósito, sirve, acerca de... Es interesante. Es interesante. Luego vemos por qué yo pienso que no definen qué es la meditación, ¿no? Voy a dar diferentes acercamientos según diferentes escuelas y según diferentes autores. Según la teosofía, que es en el local en el que estamos, la sociedad teosófica, el primer objetivo de la meditación es descubrir nuestro propio ser espiritual como siendo diferente de los vehículos personales, físico, emocional y mental y de la conciencia que actúa en cada uno de ellos. Es decir, el propósito de la meditación es descubrir quiénes somos realmente. De manera general, nosotros estamos identificados con nuestro cuerpo físico. Me duele aquí, hoy me encuentro bien, me encuentro mal. Si digo me encuentro, estoy hablando de yo. Y quiere decir que en ese momento yo soy mi cuerpo. El lenguaje refleja el pensamiento. Nos identificamos también con nuestras emociones. Me siento alegre, me siento triste. Un vaivén de sensaciones y de emociones. Eso soy realmente yo. O pienso que hoy pienso acerca de la meditación esto y de política lo otro y mañana pienso lo contrario. ¿Eso soy yo? ¿O son aspectos o vestiduras de las que se recubre el yo? Por eso Sirram en esta definición dice que la meditación nos ayuda a saber realmente quiénes somos, independientemente de la conciencia que actúa en esos tres vehículos que forman la personalidad y con la cual estamos continuamente identificados en nuestra vida. Hay otro autor, en este caso es budista, que dice: la meditación es algo muy simple, pero la gente no se da cuenta de ello y crea complicaciones. ¿Y qué verdad es? La meditación es algo muy simple. Como la mayoría de las cosas importantes y trascendentales suelen ser cosas muy simples. ¿Pero qué pasa entonces con nosotros? Que todo lo complicamos. Voy a meditar. Digo un montón de literatura, voy aquí, pongo la habitación, pongo el cojín, la vela, el Buda, el Cristo, el no sé qué. Luego me siento, pero primero todo un ritual. Y es algo mucho más sencillo, por ejemplo. O sea, la tendencia del ser humano es complicar lo que es fácil. A mí me gusta la vida sencilla, solemos decir. Me gusta la vida natural y tiendo a eso. Pero ¿cómo la complico? ¿Cómo? Ahora que tengo vacaciones voy a descansar. Lo primero que hago es irme a una agencia de viaje, buscar una ruta y me tiro todas las vacaciones. Y cuando llego súper cansada. Y es que esa es la vida natural y sencilla que quiero. O sea, hay una serie de contradicciones, ¿no? Aparentes, y que no pasa nada, pero nos tenemos que dar cuenta de eso. Que en el fondo, pues no somos tan sencillos. Pero Dhiravansa dice que la meditación es algo muy simple. Dice él: al buscar un significado a la meditación, me pregunto si estamos interesados en la práctica como una experiencia auténtica.
al buscar un significado a lo que es meditar, él se plantea si realmente estamos interesados en realmente saber y meditar. Porque muchas veces lo que hacemos es liarnos en la literatura. Y mientras estamos liados buscando, y yendo y viniendo, pasa el tiempo. Y mientras tanto nos creamos la idea mental de que lo estamos haciendo. Pero no estamos haciendo nada. Y pasa el tiempo y decimos, es que la meditación no me sirve para nada. Yo estoy haciendo algo. En esa dirección lo dice Diravansa. Dice, en Occidente, la tendencia es el tener que estar convencido de algo antes de probarlo. Sin embargo, aún si nos convencemos totalmente, ello puede estar en nuestra cabeza, que es lo que acabo de decir antes, el hecho de empezar a mirar, a buscar. Pero por el hecho de que esté en nuestra cabeza, no quiere decir que nosotros estemos meditando. Tenemos un contacto, una conexión a nivel mental con esa idea, pero no la hemos bajado al corazón. Y hasta que no la bajemos al alma espiritual, al corazón, entonces no habrá realmente la experiencia que estamos buscando, la experiencia meditativa. Nos complace leer, hablar o oír cosas sobre la meditación, pero normalmente nos enredamos en nuestras ideas sobre ella. Ello no es la meditación misma. La auténtica meditación debe experimentarse y vivirse. De otro modo, no es comprendida adecuadamente. Y termina diciendo, la meditación es una forma de vida y debe de ser vivida. Vivida en su máxima entendimiento de la palabra. Según el Zen, no sé si lo sabéis, pero Zen significa meditación. Según el Zen, el verdadero propósito es ver las cosas tal como son, observar las cosas tal como son y dejar que todo siga su curso. Yo creo que de los tres autores que llevamos leyendo, todos hablan de lo mismo. Todos están diciendo lo mismo. Un autor ahora hinduista, Nisargadatta, dice: nosotros conocemos el mundo exterior de sensaciones y de acciones, pero de nuestro mundo interior de pensamientos y sentimientos sabemos muy poco. El propósito principal de la meditación es ser consciente y estar familiarizado con nuestra vida interior. El propósito último es alcanzar la fuente de la vida y de la conciencia. Al fin y al cabo, vida y conciencia pueden llegar a ser lo mismo, dependiendo del contexto donde se utilice. Y por último, uno de nuestros autores más cercanos a nosotros y con el que estamos trabajando los lunes, Krishnamurti, y también el de los más conocidos aquí en Occidente, dice: la meditación significa ser consciente, darse cuenta de lo que uno está haciendo, de lo que está pensando, de lo que está sintiendo, darse cuenta sin opción alguna, observar y aprender. Meditar significa ser consciente del propio condicionamiento, cómo ha sido condicionado por la sociedad en la que vive, en la que se ha educado, por la propaganda religiosa. Ser consciente sin elección alguna, sin distorsión, sin desear ser diferente. De ese darse cuenta surge la atención, la capacidad de estar completamente atento. Entonces hay libertad para ver las cosas como son realmente. Sin distorsión, la mente se vuelve lúcida, clara y sensible. En esta definición tan amplia y tan sencilla, que dice Krishnamurti, quiero hacer hincapié cuando él dice darse cuenta sin opción alguna. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, no lo sé, la mayoría sí que hemos hecho alguna vez una práctica de meditación. Y nos hemos encontrado, cada uno con lo que se ha encontrado. Lo primero que suele suceder es cuando te encuentras con un pensamiento, o si te han dicho, pues no procurar dejar pasar los pensamientos, no te quedes atrapado en ellos y tal. Cuando te descubres una y otra vez, que te vas con los pensamientos, con las emociones, con las sensaciones, como que te dices, jolín, otra vez yo no soy capaz de hacer esto, cómo me cuesta, pues no sé qué. Empieza a haber ahí un juicio. Entonces, la palabra que él usa, sin opción alguna, es muy interesante.
yo creo que para mí personalmente es una clave. Es decir, te observas, te ves y ya está. Y ya está. No hay que compararse, no hay que esperar nada a cambio, no hay que enjuiciarse. Es simplemente observar, y eso es lo que nos cuesta por el condicionamiento. Por eso él también insiste muchísimo cuando habla de meditación, como cuando habla de cualquier otro tema, en el tema de los condicionamientos. Para él es un elemento clave que está continuamente trabajando con ello, porque en el fondo el mayor de los problemas que tenemos es nuestro propio condicionamiento. Es tan grande y está en tantos campos que realmente no sabemos quién somos. Es como decían el otro día Raquel y José, estamos continuamente dentro del campo del autoengaño y no somos conscientes por ese condicionamiento. Por eso es tan interesante cómo estos autores definen o se acercan, se aproximan a la idea de la meditación. Como vemos, hemos visto diferentes definiciones, pero en realidad es el mismo mensaje. Nos están transmitiendo todo lo mismo, ser consciente, descubrir quiénes somos realmente. Y llegados a este punto, es necesario plantearse una serie de preguntas que son fundamentales antes de abordar el proceso de intentar o de acercarse a la meditación. Y permitirme que haga aquí una cuña de unas ideas teosóficas. Yo a ver si soy capaz de transmitirlo de manera que se pueda entender fácil, porque no es fácil. La teosofía, con relación al desenvolvimiento de la conciencia, ha aportado al mundo unas ideas que han sido muy significativas y provechosas. Es la idea de los ciclos. Es decir, todo en el mundo, todo en la manifestación, en el universo entero, no solamente en el sistema solar, en el universo entero, todo se va manifestando a través de ciclos. Unos ciclos son más grandes, otros ciclos son más pequeños. El ciclo donde se desenvuelve la conciencia en el sistema solar es muchísimo más amplio que el ciclo donde se desenvuelve la conciencia en la humanidad. Y este es mucho más amplio que en el que se desenvuelve la conciencia a nivel individual. Sin embargo, Annie Besant, con relación a este tema, que ella habla muy bien de estos temas y lo explica fácilmente, dice que si nosotros comprendemos cómo se produce este pequeño ciclo en el ser humano, por ejemplo, podemos llegar a comprender cómo son los grandes ciclos a nivel universal. Y al revés, si entendemos cómo se produce esa serie de sucesos que se reproducen cíclicamente en el universo, podemos comprender cómo ocurre en el individuo. Estoy aplicando las leyes del Kybalión. Así es arriba como es abajo. Y las mismas leyes que están determinando la manifestación del universo son las mismas leyes que determinan el desarrollo de los principios en el individuo. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque esto también es un elemento importante a la hora de plantearse el tema de la meditación. Mirad, cuando la teosofía dice, o sea, cuando hablamos de teosofía hablamos también, para aquellos que no han venido nunca, de la sabiduría antigua. Dice que en el proceso de manifestación de la conciencia, porque al fin y al cabo lo que está ocurriendo es una manifestación de la conciencia, esto ocurre a lo largo de millones de años. En teosofía se utiliza la expresión eones, porque hay tal cantidad de cero que prácticamente es imposible leerlo. Entonces, cuando la conciencia empieza a manifestarse, hay un proceso que nosotros decimos que es de involución, porque se va recubriendo de materia. Esta materia le sirve para vehiculizarse, es decir, para poderse manifestar. Llega al estado del mineral, que es el estado donde la materia es más densa, y a partir de ese momento el proceso del desarrollo de la conciencia empieza a evolucionar, es decir, a quitarse capas de materia, porque esa materia se está ya sutilizando, se está espiritualizando. Bien, vamos a quedarnos ahí. Llega la conciencia al nivel mineral. Detrás de todo este proceso hay un montón de energías y de fuerzas que son las que están empujando al proceso de manifestación. Estas energías y esta conciencia está en el estado mineral millones de años, hasta que llega un momento en que es tal la experiencia, el fortalecimiento que estas leyes han adquirido y esta fuerza, que ya la forma mineral no las contiene, no las puede contener y tiene que pasar al siguiente reino. Pasan
al reino vegetal. En el reino vegetal ocurre lo mismo. Se está la conciencia durante millones de años expandiéndose, adquiriendo la experiencia del reino vegetal, hasta que llegado un momento, igual que en el reino mineral, esas fuerzas necesitan romper ese cascarón que le da la forma vegetal y pasa al reino animal. En el reino animal vuelve a ocurrir lo mismo. Se expande, adquieren experiencia y también, pasados millones de años, vienen al reino humano, en el que estamos actualmente. El reino humano, no es como dicen algunos, esto desde el punto de vista de la sabiduría antigua, desde la teosofía, no es el pináculo de la evolución. De la misma manera que hay hermanos, por llamarlos de alguna manera, o seres inferiores en la escala evolutiva, también los hay superiores. ¿Por qué íbamos a ser nosotros el máximo? Y más sabiendo cómo está la humanidad. Bueno, pues hay reinos superiores. Pues ocurre lo mismo. Llegado el momento, esas energías y esas fuerzas tienen que romper el molde, la forma que nosotros tenemos y pasar a una evolución superior, que es la de los superhombres, la de los hermanos mayores, la de los Mahatma, la de, no sé, cada uno, según sus esquemas y su condicionamiento, le puede llamar de una manera determinada. Y aquí es donde voy. Esa última etapa que está a punto, que es la que nos conecta, la primera parte de la humanidad, con la última parte justo para pasar más arriba hacia las almas más evolucionadas, es una pequeña etapa. Esa pequeña etapa se llama yoga. En el yoga es donde aparece en el ser humano, y ahora de manera individual, la necesidad de la meditación. ¿Por qué? Porque ya hemos cubierto, ya las fuerzas que tenemos detrás de nosotros han empujado lo suficiente y nuestras almas están tan maduras que tienen que dar el paso. Entonces muchas veces pensamos que es una necesidad individual, y lo es, pero no debemos de olvidar que evolucionamos todos juntos y que hay unas fuerzas y unas energías que están detrás de todo este proceso, que es el desenvolvimiento de la conciencia, y este empuja. Y aquí es donde nos vamos a situar para seguir hablando del tema de la meditación. Entonces, una vez comprendido o acercándonos un poco a la idea general, vamos ahora a lo particular. ¿Por qué quiero meditar yo? ¿Por qué tengo yo esa necesidad de asistir a un sitio o no? De sentarme o no sentarme, de llegar a conocerme. Este planteamiento es muy importante porque en función de la respuesta que nosotros podamos obtener, va a haber unas implicaciones en nuestra vida o no. Si lo que nosotros queremos es simplemente tener un conocimiento más, como decía Ira Mansa, la idea de la meditación no va a pasar de la mente. Nos hemos acercado a ella y adquirimos una idea de lo que es la meditación, pero de aquí, del cerebro físico, no va a pasar. Pero si nosotros tenemos una necesidad real, va a haber cambios diferentes. Nuestra vida va a cambiar. Si hemos llegado aquí a plantearnos la necesidad de comenzar este proceso, es porque hemos descubierto, como decía José la semana pasada en el simposio del autoengaño, que seguimos viviendo en las sombras del mito de la caverna, que no son sino el mundo de conceptos en el que estamos viviendo y que estamos encadenados a nuestros apegos, percibiendo el mundo a través de nuestras ideas, a través de nuestros pensamientos y a través de nuestras interpretaciones mentales. Hemos descubierto que a pesar de que nosotros pensemos que estamos en otro punto, seguimos todavía considerando como real las sombras que muy también escribía Platón en su mito. Y si ha surgido en nosotros como una necesidad, es que ha llegado el momento en nuestras vidas de dar un paso hacia adelante y hacia adentro, un paso a nivel profundo. Y entonces, como diría nuestro gran Krishnamurti, tenemos que empezar a poner orden en nuestra casa. ¿Y por dónde empezamos? ¿Conocemos nuestra casa? Sabemos dónde vivimos, sabemos nuestras ideas, sabemos nuestros pensamientos, pero no sabemos cómo la tenemos ordenada. A lo mejor resulta que tenemos tantos objetos, tantos recuerdos, tantos apegos, que solamente cogerlos se rompe. Pues nos damos cuenta que todo eso que tenemos dentro de nuestra estructura, que es a lo que yo llamo casa, eso ya no nos sirve. Pero antes de empezar a caminar, tenemos que conocer lo que tenemos. Porque si no lo conocemos, ¿qué vamos a hacer?
a seguir metiendo. Eso ha sido lo que hemos hecho hasta ahora. Eso es lo que nos han enseñado por educación. Y cuando hablo de educación no me refiero solamente a las escuelas y a la educación como sistema educativo, sino a nuestros padres, a nuestros compañeros, a nuestros amigos. La educación como algo que se absorbe, que se respira. Entonces no se trata de eso, se trata de saber cómo estamos constituidos, qué hay dentro. Y no pasa nada, sin opción, como decía Krishnamurti. Y tenemos ante nosotros ahora la mayor obra de arquitectura que podamos llegar a tener a lo largo de nuestra vida. Y nosotros somos constructores. Así que ha llegado el momento de empezar a construir. Y ahora, cuando hablamos de que ha llegado el momento de que tenemos que empezar a construir, estamos hablando de moralidad. Porque meditar no es sentarse y ya está. Eso es simplemente un punto. La meditación implica, como hemos estado viendo, muchas más cosas. Y ahora se trata de trabajar la moralidad. Patanjali, si lo habéis leído algunos, y los que hemos estado este verano en la escuela de verano, hemos trabajado bastante, dice, el yoga se termina con la meditación, pero se empieza con la moralidad. Yo creo que nosotros lo hacemos al revés. Aquí en Occidente se hace al revés. Empezamos a trabajar la meditación sentada, y luego cuando va pasando el tiempo, como decía antes, y vamos viendo que no pasa nada, que no hay cambios, que nuestra vida sigue igual, que los antiguos hábitos los hemos traído a este nuevo espacio, entre comillas, y es porque la casa la hemos empezado por el tejado. Como dice Patanjali, el final del yoga es la meditación, el principio es la moralidad. Y no solamente lo dice Patanjali, lo dicen diferentes autores que trabajan en esta dirección, como es Krishnamurti y otros más. Krishnamurti dice, para comprender lo que es la meditación, debemos establecer las bases del recto actuar, que eso es una de las nobles verdades del Buda. Sin esas bases, la meditación es de hecho una forma de autohipnosis. Fijaos lo que dice. Si no estamos libres de la ira, de los celos, de la envidia, de la codicia, de la avaricia, del odio, de la competencia, del deseo de éxito, de todas las formas morales y respetables consideradas justas por nuestra sociedad, sin establecer la base correcta, sin vivir una vida cotidiana realmente libre, sin distorsiones, de temor personal, de ansiedad, de codicia, entonces la meditación tiene muy poco sentido. Estamos hablando de moralidad. Y no se trata de reprimir, como nos han dicho. No se trata de reprimir la ira, ni el odio, ni reprimir la avaricia, ni reprimir, ni dejar de ser ambicioso, ni dejar de ser... No se trata de imposiciones, se trata de ver qué hay dentro de nosotros, de ver cómo nos relacionamos con las cosas. No se trata de dejar el mundo e irte a una cueva o a los Himalayas a meditar. No, estamos equivocados. Se trata de ver qué hay ahí, que no estamos acostumbrados a verlo. Y esto es poner orden en la casa. Y me hace gracia lo de la autohipnosis, porque si no trabajamos en esta dirección, cuando nos sentamos a meditar, nos sentamos y a veces salimos como, uy, qué gustito, qué bien. Es como una autohipnosis. ¿Por qué eso no es la meditación? Porque ¿qué pasa el día que no ha sido tan bien? ¿Ese día es que la meditación ha sido mala? ¿Es que la meditación es mala o buena? No es ni lo uno ni lo otro. La mayoría de la gente estamos buscando fuera. Todo el mundo hemos escuchado, mira en tu interior, y sin embargo, seguimos mirando fuera. No sé si conocéis la parábola o el pequeño cuento de un mendigo que lleva 30 años meditando en un camino y está sentado encima de una caja. Y pasa por allí una persona, ¿no? Y le pide limosna, y la persona que pasa le dice que él no tiene nada para darle. Y le dice, ¿y cuánto tiempo llevas ahí? No, le pregunta, ¿y qué tienes en la caja? ¿Qué hay dentro de la caja? Y le dice el mendigo, pues nada, llevo aquí 30 años, pero exactamente no sé qué hay dentro. No le dice que nada, dice que no lo sabe. Dice, llevo 30 años aquí sentado en la caja, pues yo creo que no hay nada. Y le dice la persona que le está hablando,
mira lo que hay en el interior de la caja. No, si aquí no hay nada ya, después de tantos años le cuesta trabajo abrir la caja y resulta que la caja está llena de oro. Este ejemplo nos habla de nosotros, ¿no? Que llevamos 30, 40, 50 años viviendo con nosotros, tenemos un tesoro inmenso, pero no lo vemos. Entonces, por eso el consejo de mira en tu interior, porque todo está dentro de nosotros, todo está dentro de nosotros, es cuestión de abrir la caja. Dice, aunque nos hagamos preguntas espirituales, normalmente seguimos enfocándolas hacia afuera. Nos preguntamos, ¿qué es Dios? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Por qué estoy aquí? Esas preguntas están bien. Son las primeras preguntas quizás que nos hagamos, ¿no? Y que satisfagan a la personalidad. Pero esa pregunta no es la pregunta más íntima que nos podemos llegar a hacer nosotros, a plantearnos. Porque quizás la pregunta más íntima sería, ¿quién es el que se está preguntando quién es Dios? ¿Quién es el que se plantea el sentido de la vida? ¿Quién es ese que quiere meditar? Ahí nos estamos acercando. Esto es un proceso que en meditación se llama de indagación, que es típico de Ramana Maharshi, por aquellos que hayan leído a Ramana Maharshi, ¿no? Y en todo este proceso, y hablando de la sencillez y de la simplicidad de lo que es la meditación, de cómo lo complicamos, ha llegado a mis manos en estos días un libro muy bonito. Es un libro sobre la Abhidharma. El Abhidharma es la psicología budista y el autor es Chögyam Trungpa. Y me ha gustado tanto que me lo he apuntado para compartirlo, porque ya veréis qué íntimo y qué sencillo es lo que habla de la meditación. Dice, la meditación es una forma científica de mirar nuestra situación fundamental y ver qué cosas resultan útiles para enfrentarla. Resalto lo de científica porque hay gente que puede pensar que esto son cosas que por allí, ¿no? Como que están más allá de lo que es real, nada más lejos de todo eso. Una cosa científica, ¿qué es? ¿Trabajar en un laboratorio? Una cosa científica es algo experimental. Y este señor nos habla de algo que nosotros experimentamos. Y si nosotros lo experimentamos, nadie nos puede venir a decir qué es la meditación, porque tú lo estás experimentando y lo estás viviendo. Por eso me gusta la idea de una forma científica, ¿no? Dice, pero tal vez se nos ocurra que no hay nada absolutamente que enfrentar para abordar la meditación. Dice, tal vez deberíamos dejar que todo suceda sencillamente y abandonar la idea de la meditación. Esa es otra posibilidad. Obviamente una posibilidad muy tentadora, pero el motivo que nos lleva a meditar también es un motivo muy tentador. Dice Chögyam, cuando nos ponemos a meditar empezamos a ver nuestra situación psicológica de una manera muy precisa y directa. Dice, me parece que un problema fundamental que todos tenemos es que somos muy críticos con nosotros mismos, a tal punto que llegamos a ser nuestros propios y nuestros peores enemigos. Y eso lo sabemos, eso lo hemos experimentado. La meditación es una forma de reconciliarse consigo mismo, de aceptarse, de ser su propio amigo. Para mí es que es súper íntima esta forma de hablar de la meditación. La práctica de la meditación ocurre a un nivel sumamente personal y exige una relación muy íntima con uno mismo, exige una gran intimidad. Así pues, meditar es ponerse en contacto con lo que somos realmente, con todas las cosas burdas, toscas, irritantes y desagradables que se producen dentro de nosotros. Por muy, él utiliza, por lo menos la traducción, por muy repugnante que sea nuestro estado de ánimo, debemos examinarlo. Verlo es maravilloso. Descubrir que semejantes cosas existen en su ambiente natural es algo sumamente hermoso. Es otra dimensión de la belleza de la naturaleza. Fijaos, es otra dimensión de la belleza de la naturaleza. Y nosotros a eso no lo consideramos belleza de la naturaleza. Dice, la gente habla de saber apreciar la belleza. Sale a escalar montañas, viaja a África a ver jirafas, a ver tigres, viaja al Tíbet a ver monasterios y hace un montón de cosas. Sin embargo, nadie parece saber apreciar esta belleza natural que es uno mismo. La verdad
es que es algo muchísimo más hermoso que la flora y la fauna, muchísimo más fantástico, pero también más doloroso, más pintoresco, más encantador. O sea, él no solamente habla de los aspectos que a nosotros nos resultan agradables, sino también de los que son menos agradables. O sea, no se va ni a un lado ni al otro, sino que está en una posición ecuánime, observando todo lo que ocurre, tanto lo que es bueno como lo contrario. La meditación es una forma de adentrarse en esta situación natural y orgánica de lo que somos, de meterse de lleno, de manera directa y cabal. Y dice, ¿y cómo hacerlo? No nos queda más que caminar, ponernos en marcha e ir andando sencillamente. Tenemos que adentrarnos en los campos de esta belleza natural e íntima y tenemos que hacerlo a pie. Ese es el primer paso de la meditación. Adentrarnos en nuestra situación psicológica natural sin tratar de encontrar ningún vehículo turístico de fantasía. Tenemos que trabajar con nuestros propios recursos, empezando en forma modesta y de una forma muy sencilla y corriente. Nuestra situación real, lo que somos en este momento, ese será el empedrado de nuestro camino por el que vamos a transitar. Empezaremos con una técnica muy simple, dice, estoy con el mismo autor, como es caminar o respirar. Eso lo tenemos que hacer sí o sí, pues vamos a usarlo. Vamos a usarlo. Y ese es el punto de partida de la meditación, dice él. Y termina con una analogía muy bonita. Que meditar es como cosechar sus propias hortalizas, frescas del huerto, en vez de ir al supermercado a comprar los productos envasados. Salimos al huerto, recogemos unas cuantas verduras frescas y las cocinamos. Eso es la meditación. Es una analogía muy sencilla y muy bonita. Esto parece muy fácil, ¿verdad? Pero todos sabemos que no es tan fácil. No, porque tenemos huerto. Si lo tenemos. Lo que pasa es que nos dedicamos a cultivar el huerto de los demás. Y tenemos el huerto, como decía Fernando de Torrijos, lo tenemos sin flores, lo tenemos triste, y nos dedicamos a ver el huerto de Raquel, de José Luis, de Tere, de Yolanda. ¿Y el mío? Miramos hacia afuera. Miramos hacia afuera. El huerto lo tenemos y lleno de fruta, a no ser que lo hayamos dejado que se mueran. Pero la tierra es fértil. Es cuestión de dedicarle tiempo, ¿no? Pues eso, que todo no es tan fácil, por lo que decíamos antes, ¿no? Por el condicionamiento por el que todos tenemos y por el que todos hemos ido creciendo. Y nos vamos encontrando los obstáculos. Uno de los grandes obstáculos son los deseos insatisfechos. Hay un autor teosófico que dice que si nos sentamos a meditar con problemas, ese va a ser una boca hambrienta que no nos va a dejar de estar. Y eso lo sabemos todos. Si yo tengo ahora mismo una situación, bueno, problemática o no, porque es que la mente es como es, que cualquier cosa hace un mundo de ella y no nos deja ya ir más allá. Pero si yo ahora mismo estoy liada con un viaje, estoy liada con una casa, estoy liada con mi trabajo, y yo me siento a meditar, bueno, puede ser que al principio consiga estar un poquito así, pero al momento el problema ocupa todo nuestro campo de conciencia. Es así. Y con el deseo ocurre lo mismo. El deseo es uno de los grandes obstáculos, entre comillas. Los obstáculos que depende cómo se miren. Los obstáculos son nuestros grandes maestros. Pero también son a veces verdaderos obstáculos que tenemos que trabajar con ellos, que tenemos que relacionarnos, no reprimirlos. Si nosotros en nuestra vida normal y corriente no trabajamos con los deseos, no sabemos de dónde nos vienen, no sabemos cómo relacionarnos porque nos dejamos arrastrar, en las sentadas de meditación va a ocurrir lo mismo. Y no nos va a permitir tener una mente calma para poder llegar a saber quiénes somos realmente, como hemos dicho al principio. Y también podemos decir, bueno, si yo tengo una gran capacidad de concentración, si yo tengo una voluntad que yo me siento ahí y sí o sí yo voy a parar mis pensamientos. Pues como decía por ahí algún autor budista también, si quieres controlar a una vaca, dale mucho campo, porque es la única manera de controlar a la vaca, darle espacio. Pues con esto ocurre lo mismo. Si nosotros apretamos
para que los pensamientos no salgan, para que todo lo que hemos estado hablando, las actitudes, las cualidades, nuestras formas de relacionarnos con los demás, si todo eso lo vamos a reprimir, lo único que estamos haciendo es salir con un dolor de cabeza impresionante, porque estamos generando tensión. Y eso, con el paso del tiempo, se va aprendiendo, pero eso no es la meditación. Así, podemos decir que a la vez que estamos trabajando la meditación en una sentada, que es como normalmente se suele entender la meditación, hay que comenzar con el trabajo que estoy diciendo, de la moralidad, con el trabajo de la toma de conciencia, de atención, de conocimiento de uno mismo, de tal manera que llevemos la meditación a lo largo de toda la jornada. Y como hacemos algunas veces, si es que a mí se me olvida, cuando estoy trabajando se me olvida que tengo que ser consciente. Pues a veces la técnica es pues, poner despertadores, una señal en una mano, eso, cada uno tiene sus propias técnicas para recordar que tenemos que darnos cuenta de dónde estamos y de qué estamos haciendo en ese momento, ¿no? Y observar todo este movimiento, como decía Krishnamurti, lo que es la meditación. La meditación llega a ser necesaria en nuestras vidas porque llega un momento en que el sufrimiento que nos produce, el sufrimiento entendido como dukkha, no como sufrimiento porque nos están haciendo daño o nos duele algo, sino porque no soportamos una situación, ¿no? El producto de nuestra mente es tan insoportable que ya no queremos seguir siendo víctimas de él. Y a pesar de que lo diga con unas palabras que son exageradas, así es. Llega un momento en que ya no puedes más con los pensamientos, en que te sientes que son ellos los que te llevan a ti. Es como, volvemos otra vez a los ejemplos clásicos, ¿no? El auriga y los caballos. En lugar de ser yo, el auriga, el que lleva los caballos, cada caballo, pensamiento, emoción y cuerpo, son ellos los que me llevan a mí. Y llega un momento en tu vida en que dices, se acabó. Esto ya no puede ser porque yo ya empiezo a entrever que las cosas no van por ahí. Y es cuando empiezas a investigar. Es cuando empiezas a darte cuenta de que tu vida es una reacción, que reaccionamos a todo, Y a lo mejor no se trata de reaccionar, porque la reacción provoca el dukkha, provoca sufrimiento. Y eso ya nos hemos dado cuenta de que eso es lo que no queremos. Y empezamos a investigar, a utilizar técnicas, a desechar las que no nos sirven y poco a poco vamos encontrando nuestra propia forma de meditar. Y como decía al principio, una de las claves importantes es la sinceridad y la honestidad con que observamos todo lo que hay en nosotros. Porque sí es verdad que al principio te encuentras con cosas que no te gustan y te das cuenta que las has tapado o que las tapas por imagen, porque no quieres que los demás te las vean. Pero también hay cosas maravillosas, como decíamos, como el ejemplo, maravillosas dentro de ti, que también las hemos tapado por condicionamiento. Porque cuando las hemos sacado, la persona que estaba al lado nos ha condicionado y nos ha dicho que qué tontería era eso. Y la hemos guardado pensando que era algo negativo. Y sin embargo, te das cuenta de que no. Eso pasa mucho en términos femeninos con la sensibilidad. Que nuestra educación, por haber sido y seguir siendo masculina, ha reprimido aspectos femeninos muy importantes y muy interesantes, tanto en el hombre como en la mujer. Porque todos los llevamos, independientemente de la forma que tengamos. Entonces, te encuentras con todo ese tipo de cosas. En este observar nos damos cuenta que nos acercamos a la vida de acuerdo a nuestra conciencia condicionada. Podemos observar también con qué actitud escuchamos a los demás, que son los primeros pasos. ¿Cómo escucho a la persona que me está hablando? ¿La escucho de verdad o estoy esperando, ni siquiera espero a que termine? Yo enseguida voy a hablar. Entonces, ¿la estoy escuchando o no la estoy escuchando? Estoy observando que estoy haciendo eso. Ahora mismo, ¿cómo me estáis escuchando a mí? O bien estáis de acuerdo y decís que sí, o no estáis de acuerdo y aunque no digáis que no, en el fondo decís no estoy de acuerdo. Y no pasa nada, ¿eh? Si se puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, es observar. Porque todo eso es reacción, en una dirección o en otra dirección. O sea que el campo de meditación es inmenso, porque es la observación, es inmenso. Y hasta que no despejemos nuestro condicionamiento de la conciencia, no seremos libres para ser realmente conscientes. Y de eso se trata de la meditación, de la conciencia.
Hasta ahora, hasta este momento, en nuestras vidas, antes de comenzar el proceso de autoconocimiento y de meditación, nuestra forma de aprender, como decíamos el otro día, el lunes aquí en la reunión de estudio, la forma de aprender era adquirir conocimiento en función de los conocimientos que tenemos para poderlos enlazar. Es decir, si yo me presento a un tema nuevo y no tengo elementos para enganchar con ese tema nuevo, no me entero. Ese tipo de aprendizaje es el aprendizaje que nos sirve para la vida cotidiana. Ahora ya no estamos en la vida cotidiana, ahora estamos en la vida interior. Y ese aprendizaje no es el que necesitamos. Ahora necesitamos un aprendizaje que se llama comprensión. Se trata de comprender. Se trata de comprender cómo funciona todo, de comprender cómo funcionamos nosotros. Para terminar, la meditación en la vida diaria es como una sentada. Así como cuando meditamos y empezamos, viene un pensamiento, viene una emoción, viene una sensación y la dejamos pasar, la invitamos a entrar a nuestro campo de conciencia donde la dejamos pasar. En la vida diaria igual. Dejamos pasar las conversaciones agradables o no, dejamos pasar a las personas, dejamos pasar los encuentros. ¿Por qué dejamos pasar? Para estar en el momento presente. Porque lo pasado ya no existe. Y lo que está por llegar tampoco existe. No existen. Están aquí. Pero eso es algo mental. Lo que existe es el momento presente. Y es en el que queremos ahora empezar a caminar. Y a partir de ese momento empezamos a descubrir, cuando trabajamos en esa dirección, empezamos a descubrir que aquello, cuando éramos pequeños, que nos decían que teníamos que ser buenos, que teníamos que ser compasivos, que teníamos que ser fraternales, como objetivo en nuestras vidas, descubres por comprensión que eso no es un objetivo, que eso es un efecto secundario de tu propio trabajo, del compromiso que tienes con uno mismo. Que todo eso te lo vas encontrando, son esas pequeñas perlas de sabiduría y de conocimiento que están dentro de ti en esa caja cerrada. Y que como has empezado a abrirla, dices, fíjate, si está aquí, están aquí. Y antes empecé a llegar a ellas porque me decían que era lo que tenía que hacer y yo ya las tenía, ¿no? Llegados a este punto, descubres que la meditación no se limita a sentarse media hora en un cojín de la habitación que tienes preparada en tu casa para eso, o en la rama, en el local, o en un monasterio, sino que el universo entero es un espacio propicio de práctica. Y para terminar con una frase de Krishnamurti, la meditación es un movimiento que abarca todo lo que es nuestro vivir.